su misericordia, su bondad, por tenernos en cuenta dentro de su obra, por hacernos instrumentos útiles como lo hizo con el apóstol Pablo. Instrumento útil me es este. Muy bien, el título ya lo conocen muy bien, la verdadera y la falsa adoración. Yo en la introducción que le envío al pastor Robin, le mandé la introducción basado en Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro no solamente de reino, sino también de adoración y de trono. El trono y la adoración van juntos. Dios está sentado en su trono y nosotros debemos de adorarlo como lo hicieron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que lo adoraban. Los 4 seres vivientes le decían santo, santo, santo. Los 24 ancianos se postraban delante de él, del que estaba sentado en el trono, y colocaban sus coronas a sus pies en un acto de adoración. Pero estudiando a fondo la palabra de Dios, es muy bueno conocer los orígenes para entender también lo profético. Es muy bueno conocer lo que ha ocurrido hasta el momento para poder enfocarnos bien en lo que va a ocurrir en los tiempos que están por venir. Muy bueno conocer esa adoración, donde surgió la falsa adoración, y llegar al punto de la falsa adoración que está en Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 13, que hay una adoración al dragón, hay una adoración al falso profeta, al anticristo, y hay una adoración a la imagen. Ahí nos lo está enseñando la palabra de Dios. Entonces, para poder entender bien la palabra del Señor, es muy bueno ir a los profetas, ir a los orígenes, como les digo. Ahí en Apocalipsis 13 es donde nos habla, en el 13, en el versículo 4, acerca de la adoración al dragón, es decir, a Satanás, que eso es lo que él pretende. Satanás siempre ha querido robarle la adoración a Dios y ser adorado él. Dice ahí la palabra en el versículo 4: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Esa bestia, ese anticristo. Pero también aquí en el mismo 13, versículo 15, dice que a la imagen se le permitió infundir aliento, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, hasta la imagen también quiere ser adorada. Y uno se pone a mirar acá, pues, todas esas falsas adoraciones y también la verdadera adoración. Por ejemplo, Apocalipsis 4 nos habla acerca de una verdadera adoración, la adoración celestial. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis nos habla acerca de la alabanza. Adoración es por lo que Dios es. A Dios se adora por lo que Él es. Se resaltan los atributos de Dios, pero se alaba por lo que Él hace. Y Él con nosotros ha hecho muchas cosas grandes y poderosas, la salvación y todo lo que ha hecho a favor nuestro. Entonces al Señor se alaba por lo que Él hace. Voy a darles un panorama bíblico, como les decía, para conocer los orígenes y poder llegar a Apocalipsis, porque yo creo que para uno no cometer como errores doctrinales, es muy bueno conocer todos los orígenes y saber hacia dónde es que vamos y qué es lo que ha ocurrido realmente y en el punto en que estamos. Les voy a hacer un panorama bíblico acerca de la adoración, así como lo hizo Esteban. Claro que Esteban no resaltó la adoración, pero en Hechos capítulo 7 él hace un panorama bíblico y me llama mucho la atención que Esteban hablaba, lo que Esteban decía. Esteban habló acerca de Abraham. Esteban habló acerca de cómo Abraham empezó desde Abraham. Dice que Abraham estaba en Mesopotamia, que el Señor le dice a Abraham que es de Ur de los Caldeos, y Abraham pues obedeció,
le manda la circuncisión, nos habla acerca del pueblo de Israel, que este pueblo de Israel cargaron el tabernáculo de Moloc por el desierto. Ahí está en Hechos capítulo 7 y nos lleva, pero yo digo que lo principal que uno ve aquí de Esteban está en el versículo 51, donde dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Es un pecado grande contra el Espíritu Santo. Hay personas que el Señor les habla a través del mensaje, que el Espíritu Santo habla, o a través de la misma palabra. Siempre están resistiendo al Espíritu Santo porque sus oídos se cierran y no son sensibles a la voz del Espíritu Santo y lo resisten. Y continúan en las mismas. Así la palabra de Dios los exhorte o los confronte, continúan en el mismo pecado y resisten al Espíritu Santo. Por eso yo digo que es como el versículo clave de este panorama que Esteban está haciendo. Dice que ellos llevaban el tabernáculo de Moloc por el desierto y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que hiciste para adorarlas, y que el Señor los traspasó más allá de Babilonia. Bueno, así como Esteban, entonces voy a hacer un panorama bíblico y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios bueno, en esta hora. Gracias, Señor, por amarnos, bendecirnos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque a través de ella, Señor, aprendemos, te conocemos más, Señor. Tenemos que conocer más de ti. Te conocemos, Señor, por medio de tu palabra, pero también te conocemos por esa relación personal que tenemos contigo, Señor, que yo creo que es el mejor conocimiento que podemos tener cuando hay una comunión estrecha contigo, cuando empezamos a experimentar el amor tuyo en nuestro corazón. El apóstol Juan lo decía muy bien, que el que ama es porque ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Te conocemos así, Señor, en esa intimidad. Tú eres el mejor, Señor. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos, por prepararnos, por enseñarnos, Señor, para que cuando lleguen los momentos difíciles, Señor, no caigamos fácilmente ni que seamos engañados. Como dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que va a haber un gran engaño, que serán engañados, que habrá una gran apostasía. Y él dice: no os dejéis engañar, como si fuera por carta nuestra. Gracias, Dios soberano, gracias por la iglesia, Señor, por los pastores de la congregación. Gracias, Señor, porque tú tienes propósitos grandes con la iglesia. Esta iglesia, igual que todos los de la misión, están en tu corazón, oh Dios soberano y Dios bueno. Por eso las bendiciones se desatan, Señor, y las cosas que el enemigo a veces quiere dañar mejorarán, porque tú reprendes al devorador, al engañador, al que vino a matar, a robar y a destruir. Tú lo reprendes, Señor, por nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con esta lectura, con la lectura de Juan capítulo 4, 21 al 24. Aquí hay un diálogo entre Jesucristo y la mujer samaritana. Una mujer que era de Samaria. Nosotros sabemos que en Samaria habían 10 tribus y que en la parte sur, en Jerusalén, habían 2, Judá y Benjamín. Esta mujer era samaritana y había tenido un encuentro con el Señor. Y ella le dice, así les voy a comentar el contexto le dice: Señor, ¿dónde es que se debe de adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Vamos a mirar acá el 21, 4:21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, mis hermanos y mis hermanas, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En ese monte que estaba en Samaria era un lugar de adoración, y por eso la mujer dice: ¿dónde es que se debe de adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Jesucristo: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Para que señalen ahí, para que resalten este versículo 22.
vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel, le estaba pasando a esas 10 tribus, que ellos adoraban lo que no sabían y por eso estaban engañados y a lo último terminaban de adorar era a los Baales. Porque ellos claudicaban entre dos pensamientos, no sabían si era Jehová de los ejércitos o era Baal, el verdadero Dios. Y Jesucristo les dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, viene de la parte de Jerusalén. Jerusalén, la capital de Judá. Versículo 23, mas la hora viene. La hora viene, mis hermanos, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. ¿Sabe que Dios está buscando verdaderos adoradores? No tanto adorarlo de boca, porque muchos adoran de boca, pero su corazón está lejos de Él. ¿Sabe? Hay que adorarlo como dice la palabra, como lo hizo Abraham, por ejemplo, rindiéndonos delante de Él. Adoración, eso es rendición, es uno postrarse delante de Dios, es rendir toda nuestra vida delante de Él, es la verdadera adoración. Y Él busca a esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Les decía que es importante conocer los orígenes para entender el mundo actual y también los tiempos postreros, el futuro profético, para entender Apocalipsis y todos estos textos que están señalando el día del Señor y los juicios, como Ezequiel, como Zacarías y toda esta cantidad de profetas. Oseas también. En Oseas el Señor le manda a Oseas a que se case con una prostituta, pero es señalando esa infidelidad del pueblo de Israel para con Dios. Y él le dice, ya no me llames Baalí, porque ellos estaban en esa confusión, como dice Jesucristo. Ustedes adoran lo que no saben. Y el Señor les dice ahí en Oseas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Se perdió por falta de conocerlo a Él y adorar al verdadero Dios. Vamos a empezar entonces desde Génesis para hablar acerca de esa falsa adoración y la verdadera adoración, cuando se dio origen a la falsa adoración. Al principio de la creación, la adoración solo era para Dios. Sabemos que sí, el pecado ya existía por causa de Satanás, que la rebeldía y el orgullo y la vanidad ya existían. Es más, la raíz de la rebeldía fue la vanidad. La vanidad porque los tamborines y todo, y era perfecto, era un querubín perfecto. Y él se llenó de vanagloria. Y los tamborines y todo sonaban a favor de él. Los instrumentos musicales. Se llenó de vanagloria y quiso ser adorado, quiso robarle la adoración a Dios. Es siempre lo que ha querido él. Y bueno, existía la rebeldía y existía el pecado, pero la adoración solamente era para Dios. Ellos no conocían lo que era la idolatría. Los falsos dioses todavía no eran conocidos. Eso tomó origen más adelante en el texto que vamos a tocar ahora en Génesis, también acerca de Nimrod. Empecemos con Abel, que fue el segundo hijo que tuvo Adán y Eva. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel adoraba a Dios. Abel le rendía culto a Dios. Abel hacía altares para estos sacrificios, estos holocaustos expiatorios que él hacía. Él le ofrecía lo mejor a Dios. Por eso Dios se agradó de lo primogénito de las ovejas, porque Abel fue pastor de ovejas. Y él le ofrecía lo mejor al Señor. Y para hacer un sacrificio de un cordero se necesita un altar, como está también aquí en los libros de Moisés acá,
en el tabernáculo cuando hacían sacrificios a los corderos. Ahí había en el tabernáculo, en el atrio, estaba el altar de bronce donde sacrificaban a los corderos. Abel entonces adoraba a Dios, le rendía culto a Dios a través de esas ofrendas expiatorias. Génesis 4:26, vamos a hablar de Set, porque Caín mató a Abel. Ya sabemos la historia. Y el reemplazo de Abel vino Set. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, que con la llegada de Set también continuó la adoración a Dios. Dice que aquí que él tuvo un hijo, a Enos o a Enos. Y con el nacimiento de este hijo comenzaron los hombres a invocar y adorar a Dios. Adoraban a Dios invocando su nombre. Abraham hizo varios altares y a dos de ellos los colocó el altar de la invocación. Invocaba el nombre de Dios y lo adoraba. Luego de Set viene Noé. Génesis 20:21. Y edificó Noé altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. También Noé hizo altar y también hizo sacrificios, y lo hizo de los animales limpios, porque ahí en la Biblia, claro que la Biblia nos habla acerca de los animales impuros y animales limpios. Inclusive Noé, en el arca entró animales limpios y animales impuros también. Pero él ofrecía de los animales limpios, así como Abel, que ofrecía de lo mejor de los animales, lo más animales sin defecto, y después eso se convierte en ley. A Dios hay que hacerle ofrendas pero sin defecto. Los corderos tenían que ser sin defecto. Es más, para que se cumpliera esa escritura, Jesucristo fue llevado a la cruz y no le quebraron sus piernas, para que se cumpliera esta palabra de que tenía que ser sin defecto. A los ladrones sí les quebraron las piernas, pero a Cristo no. Él fue traspasado con una lanza para que se cumpliera la escritura. Tenían que ser animales sin defecto, animales limpios sin defecto. Dice el versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Quiere decir que Noé, después del diluvio, hizo ese altar y ofreció sacrificios pues de animales limpios. Noé tuvo 3 hijos. Tuvo a Can, Sem y Jafet. Y Can, que fue el que descubrió la desnudez de su padre, que Noé maldijo no a Can, sino a Canaán, hijo de Can. Y no maldijo a Can porque ya lo había bendecido. Él bendijo a los 3 hijos. Y no podía bendecirlo y después maldecirlo. No, entonces maldijo fue a su nieto. Maldijo a Canaán, hijo de Can. Y Can le nació un hijo llamado Cus. Y este Cus engendró a Nimrón, primer gobernante de la tierra. Aquí con Nimrón es que se da origen a la idolatría y una adoración a los falsos dioses. Vamos a mirar la historia acá. Génesis 11:2-6. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Está hablando acerca de Nimrón y esa primera civilización que hubo. Versículo 3, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, Babilonia,
y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre, que ese es el de Babilonia que está en Apocalipsis. Es la ciudad babilónica, es la ciudad comercial, porque en Apocalipsis hay dos Babilonias, una que es comercial, la ciudad de Babilonia, y otra que es religiosa, la gran ramera, la madre de las abominaciones y de todas las religiones de la tierra. Lo que quiere hacer el mismo anticristo. Él quiere que seamos uno y quiere hacer una sola religión, esa religión universal o ecuménica. Aquí dice en el versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad, la Babilonia, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. ¿Sabe qué dice el Señor? Este pueblo es uno. El mundo pecaminoso es uno para cometer pecado. En Juan capítulo 17 el Señor dice, hace un contraste ahí del mundo. Señor, yo no te pido que los quites del mundo, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero sí, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Aquí está hablando acerca de esa unidad, porque en Cristo Jesús somos uno, amén. Pero este pontífice romano, porque eso ya está establecido, que ese es el anticristo religioso. Ese pontífice quiere hacer una sola religión que sea única. Y eso él ya construyó 3 edificaciones, 3 estructuras. Y él las construyó, y construyó una sinagoga para los judíos, construyó una mezquita para los musulmanes y construyó un templo para los católicos y para los cristianos, dice él, porque habrá gran apostasía. Y dicen que ya empezaron a hacer reuniones en secreto y empezaron a hacer cultos en conjunto, porque él dice es que nosotros somos hermanos. Se llama la hermandad, la encíclica que él sacó. Es un título masónico, la hermandad. Y él quiere que que porque somos hijos de Abraham todos, que los musulmanes por Ismael, porque Abraham tuvo un hijo con Agar e Ismael, y esos son los musulmanes, esos son los de Irán, los de Persia. Los judíos, porque Abraham es el padre de los judíos. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y de Jacob viene todo el pueblo de Israel, todos los judíos, pueblo de Israel. Y nosotros venimos por Isaac, los cristianos. Cristo viene por esa genealogía o esa línea mesiánica, viene por Isaac. Nosotros también venimos por esa línea. Entonces dice, todos somos hermanos, venimos del mismo Padre. Hagamos una sola religión, unámonos. Nosotros somos uno, así como dice el Señor acá, el pueblo es uno. Ahora, ¿quién podrá hacerles cambiar ese pensamiento, esa idea? Y dice aquí, Nimrod estableció el primer y único gobierno humano. Él fue el primer rey en toda la tierra, no solamente una sola religión, la babilónica, fue la que él conformó, la Babilonia, sino también dice que él fue el primer rey sobre la tierra, el gobierno humano. También lo que quiere hacer en la actualidad el anticristo, él quiere que haya un solo gobierno. Él quiere unificar, y ese gobierno es un gobierno comunista. Él quiere hacer un solo gobierno. Entonces están copiando lo de Nimrod. Era el único y el primer gobierno humano de ese entonces. Un gobierno monárquico, porque él fue el primer rey. Él fue el poderoso y fue el primer rey, dice aquí en la palabra de Dios. Fue el comienzo de su reino Babel, dice aquí. Él fue el primer rey.
Entonces se entró la monarquía, donde empieza a gobernar una persona y no Dios. En cuanto a Dios, no solamente fue un gobierno monárquico, sino que fue un gobierno anárquico. Entró la anarquía. La anarquía es el hombre gobernado por el mismo hombre y no gobernado por Dios. Ni Nimrod, ni ninguno de ellos querían que Dios gobernara sobre ellos. Ellos mismos querían ser gobernados por ellos mismos, lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dijo a Samuel: nómbrenos a un rey como lo tienen todas las naciones. Y esto le dolió mucho tanto a Samuel como a Dios. Y Dios dice: nómbreles un rey. Ellos no quieren que yo gobierne sobre ellos. Y les nombró a Saúl. Y les fue muy mal. Porque es que hay personas que quieren que no ser gobernados por Dios. Cuando vino Jesucristo, Él dio una parábola. Y la parábola era que Dios mandó a sus siervos, los profetas, y los apedrearon. Después mandó a su hijo a ver si tenían temor del hijo, pero también le quitaron la vida. Porque ellos decían: no queremos que este gobierne sobre nosotros. Hay personas en la iglesia que no quieren dejarse gobernar por Dios. Hay personas en la iglesia que quieren gobernarse a sí mismos y quieren hacer su propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. Y eso por esa idolatría que está en nosotros, que se llama ego o yo, ese yoísmo o ese egolatrismo, que quieren hacer lo que a ellos les provoca y no someterse a la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Y eso fue lo que pasó aquí. Se dejaron gobernar, querían gobernarse a ellos mismos, la anarquía, volverse rebeldes contra Dios, como Nimrod, rebeldes contra Dios. Entonces ya no estaban bajo ese gobierno teocrático. El gobierno teocrático, ustedes saben que gobierno es una palabra sinónima de reino, gobierno. Es un reino teocrático o un gobierno teocrático. Teo quiere decir Dios y cracia, teocracia o crático quiere decir el hombre gobernado por él mismo. Teocracia es gobierno de Dios. Dios, cracia, gobierno. Ya no estaba ese gobierno teocrático. Ya querían un gobierno diferente, un gobierno egoísta, un gobierno, ellos se volvieron individualistas, no querían nada de Dios. Nimrod construyó la Torre de Babel, una especie de sistema telescópico. No era algo tan literal que iban a construir una torre para que llegara al cielo. Ahora muchas personas creen que es al tercer cielo. No, él quería llegar al segundo cielo. Pero nosotros sabemos pues que literalmente es difícil. Él lo que hizo fue una torre a manera de un sistema telescópico para poder hacer el estudio de todos los astros, de todos los planetas. Y allí fue donde se dio origen a la astrología, el estudio de los planetas. Y él descubrió que en esos planetas había unas regiones celestes llenas de demonios. Él vio que en el sol habían demonios, que las estrellas habían demonios. Es más, aquí la palabra de Dios cuando habla de estrellas, que Satanás con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas, se está refiriendo a los tercera parte de demonios, a los que se rebelaron contra Dios cuando los convenció, hizo contrataciones con ellos y que se rebelaron contra Dios, la tercera parte de los ángeles. Aquí nos habla de la tercera parte de las estrellas. Es más, Apocalipsis capítulo 2 nos habla de que, o en el capítulo 1, nos habla de que las estrellas, de que habían 7 estrellas y 7 candelabros, y que las 7 estrellas son los siete ángeles de cada iglesia. Es muy importante esto porque en Apocalipsis se menciona mucho todo esto. Entonces, Nimrod construyó la Torre de Babel, una especie de sistema telescópico para entrar al segundo cielo, a las regiones celestes donde están las potestades demoníacas. Usted sabe que Satanás está en el segundo cielo y que allí está acusando a los escogidos de Dios día y noche, desde allí. Y que Satanás va a ser arrojado de allá a la tierra.
Y hay de los moradores de la tierra. Es uno de los ayes grandes que aquí hay en Apocalipsis. Hay de los moradores de la tierra, porque Satanás viene con gran furia, con gran angustia. Dice aquí en Daniel capítulo 12, nos habla acerca de la angustia, de esa gran angustia cual nunca la ha habido, porque Satanás, Miguel va a pelear va a ser una batalla espiritual. Miguel va a pelear con Satanás. Está en Apocalipsis 12, y Satanás va a ser arrojado a la tierra. Y hay de los moradores de la tierra, porque Satanás viene con gran furia a perseguir a Israel, a la Virgen de Israel, la cual va a ser llevada al desierto y va a estar sostenida por Dios durante 3 años y medio. Aquí Daniel 3:5, que al oír el son de la bocina, mire, aquí es donde nos habla acerca de ese son de la bocina. Yo creo que me salté una hojita. A ver, voy a mirar aquí. Sí, me salté una hojita. Entonces nos habla acerca de las regiones celestes. Babel significa confusión, pero también Babel es considerada como la puerta a los dioses. Babel es puerta a los dioses. La torre de Babel se construyó para la comunicación con los ángeles caídos y la adoración a los falsos dioses o a las divinidades paganas. Ese fue el propósito. Por eso yo digo que aquí se inició la idolatría y la falsa adoración. Nosotros vemos aquí que con Abel, con Set, con Noé, con Abraham, con ellos se da una adoración verdadera y no habían ídolos, porque Nimrod todavía no había entrado a ese segundo cielo a mirar esas regiones celestes donde están todos esos falsos dioses y todos esa idolatría tan grande como el sol. Ahí también se da cabida a la adoración al sol. Dice que él descubrió 7 planetas muy importantes que rigen sobre el ser humano, que el primero fue el sol, que eso equivale a domingo, que el lunes equivale a luna, también una potestad muy fuerte, lo de la luna, porque eso es una representación de Astoret. Luego martes, que es Marte. Luego miércoles, que es Mercurio, y que la Biblia en Hechos nos habla acerca de Mercurio, cuando iba Pablo por allá en la isla de Malta, y creen que él es Mercurio. Bueno, y miércoles, el jueves es Júpiter, el viernes es Venus, el sábado es Saturno, y que todo esto tiene que ver, rige sobre las personas. Por ahí es donde sale pues el horóscopo y sale todo esto, que Dios prohíbe todo esto, porque esto es astrología. Eso es astrología y Dios no permite la astrología. Él condena la astrología. Dios sí permite la astronomía como ciencia. Daniel fue llevado a Babilonia para el estudio de las estrellas. Conocía las estrellas. Nabucodonosor lo llevó allá para el estudio de las estrellas, pero Daniel no se contaminó. Él vio, tal vez estudió como astronomía, y porque ya se ve ahí pues que le dan pues, sale también el calendario, que es algo muy especial, es necesario. Los calendarios, primero era el lunar y luego el solar. Y Babel da origen a 2 potestades, o serían 2 potestades de Babel, y es Baal y es Bel. Babel, Baal y Bel son 2 potestades. Y es a partir de ese momento donde se inicia un gran progreso de la corrupción religiosa. Así que fue en Babel donde hubo un surgimiento del gran esparcimiento de la idolatría y la falsa adoración a Baal y a los dioses paganos, al punto de que el mismo Abraham, estando en Mesopotamia o en Ur de los Caldeos, que era la misma región de Nimrod, estaba contaminado también. Y Tare, su padre, era politeísta. Él adoraba a muchos dioses. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela,
no solamente de la tierra de Ur de los Caldeos, donde había tanta idolatría y tanto paganismo, sino salga también de tu familia, porque tu familia también está contaminada. Adoran a muchos dioses. Y le dio una promesa. Y Abraham en fe y en obediencia salió. Pero es allí donde hay un progreso de la corrupción religiosa, donde hay un gran surgimiento y esparcimiento de la idolatría, la falsa adoración a Baal de Babel, de esas dos potestades, Baal y Bel. Empieza ahí esa adoración a Baal, que es otro de los temas que yo tengo ahí, la adoración a Baal, que el pueblo de Israel cayó en esa adoración a Baal, al punto de que él no sabía si era Baal o Jehová de los ejércitos el verdadero Dios, y estaban adorando a Baal. Le tocó que venir a Elías y aclararles y decirles: no es Baal el Dios, es Jehová de los ejércitos el verdadero Dios. Hizo un altar y restauró el altar a Dios. Y el pueblo entendió que cuando vio la manifestación de que descendió fuego y consumió el altar, entendieron que era Jehová de los ejércitos y no los profetas de Baal, porque allí habían 450 profetas de Baal. Y una adoración a Baal, la cosa más tremenda que también está en Apocalipsis. Por eso es que tenemos que entender, tener conocimiento acerca de esto, para que adoremos al verdadero Dios y no caigamos en trampas ni en engaños que el enemigo quiere colocar. A cualquier lugar donde iban los descendientes de los hombres, abandonaron la adoración al verdadero Dios y crearon sus propios dioses paganos y prácticas religiosas idolátricas. Imagine cómo invadió la idolatría, invadió las naciones, casi todas las naciones, Egipto y todos tenían con nombres diferentes, pero todos tenían una adoración a Baal, porque Baal también recibe el nombre de Moloch y todos esos nombres de dioses paganos. Y el pueblo de Israel caía en eso, pasaba a los hijos y a las hijas, las pasaban por el fuego a Moloch. Es que es tremendo, como dice Esteban en ese panorama, que Dios los traspasó más allá de Babilonia, porque era un pueblo rebelde, y esa corrupción y esa idolatría se esparció por toda la tierra, y habían dejado de adorar al verdadero Dios. Y eso también existe en la actualidad. La gente muchas veces adoran y no saben adorar, y están adorando a dioses paganos, del dinero, de las riquezas, de la comida. Todo eso es paganismo, y todo eso es idolatría, y todo eso es adoración a otros dioses. Entonces fue el inicio de un Dios para cada cosa, y fue la contaminación idolátrica pagana más tarde para el pueblo de Israel. Nimrod entonces implanta la idolatría, la falsa adoración a Baal y la adoración al sol, que me quedo sorprendido, porque a través de esa marca que va a establecer el anticristo, es una marca o es un sello, pero es una marca, y está en el nombre o en el número de su nombre. Ay, mis hermanos, es tremendo. Yo quisiera enseñarles a ustedes todo esto, porque sabe que yo esto lo estoy dando en la iglesia de abajo, pero es muy bueno conocer eso de la marca, conocer ese falso nombre, porque eso viene de Roma, y eso está en el Vaticano, si quiere que le diga. Bueno, Nimrod estableció la primera y única religión babilónica. Nimrod fue el primer anticristo porque se opuso a Dios. El anticristo es aquel que se opone a Dios o a Cristo, o que suplanta a Cristo. Ese también, el que suplanta a Cristo o se hace pasar por Cristo, ese también se llama anticristo. Y Jesucristo nos lo advierte en Mateo 24, que habrán falsos cristos, que dirá él aquí o él allí, pero no creamos. Ese es el anticristo. Y este Nimrod fue el primer anticristo, el primero que se opuso a Dios. Babilonia es considerada en el sueño que tuvo Nabucodonosor de la imagen como la cabeza de oro, Babilonia. Y esto significa el primer imperio poderoso dentro de los otros. Él vio una imagen y vio 4 metales en la imagen, vio la cabeza de oro, y esa cabeza de oro
era Babilonia como cabeza y como en cuanto a metales el más importante, oro. Luego seguía el pecho de plata, y eso era los medos persas, porque los persas, que en la actualidad es Irán, Babilonia es Irak en la actualidad. Irán, los persas, los musulmanes, esos persas destruyeron a Babilonia y se extendió tanto ese imperio. Daniel estuvo ahí, estuvo en los persas, con los medos persas, que tenían dos reyes, que era Darío y Ciro, y Daniel estuvo ahí, lo mismo que Esther, que se casó con uno de los reyes de ahí, con Altajerjes, y allí fue donde ellos permitieron que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén, y le permitió a Nehemías, que también era uno de los cautivos de Babilonia, que pasó a ser pues persa. También le dio la oportunidad de que viniera y que restaurara los muros de Jerusalén y el templo, y a Esdras. Esto es muy importante. Ya después siguen las piernas de bronce, y por último los pies de hierro y los dedos de barro. Ahí están los 4 imperios. Pero uno iba destruyendo al otro. El que destruyó, entonces los persas destruyeron a Babilonia, pero los griegos con Alejandro Magno destruyó a Persia, y después vino Roma y destruyó a Alejandro Magno, a Grecia. Y ahí tienen 10 dedos que representan 10, los G10, gobierno de 10, que están en Apocalipsis con los 10 cuernos. Bueno, después ya es otro estudio pues también. Este Nabucodonosor de Babilonia mandó a hacer una imagen de oro, una estatua de oro, y manda a todos los hombres, mujeres y niños que la adoren y que la besen. Eso lo hizo Nabucodonosor, mandó a hacer una imagen de oro para que todos adoraran a esa imagen. Sigue Babilonia ahí, porque Nabucodonosor era de Babilonia, rey de Babilonia. Y es lo que van a hacer ahora el anticristo, mandar a hacer una imagen de oro para que todos adoren a esa imagen. Esa imagen va a tener pues como el privilegio, digo yo, o la autorización de parte de Dios para que hablase. Y ella, como lo leímos ahora ahí en Apocalipsis 13, ella mandará matar a los que no la adoren, ni los que adoren al anticristo, los mandará matar. Ahí está, ahí ya lo vimos, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 13 lo vimos ahí. Bueno, Daniel, al oír, Daniel 3:5, al oír el son de la bocina, lo que sonaba a favor de Satanás, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro, instrumento y que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Al son de qué? En Apocalipsis también está, que al son de la trompeta, del tamborín, del arpa también se van a postrar delante de esa imagen. Sadrach, Mesach y Abednego se niegan a esa adoración, a postrarse delante de esa imagen, y entonces los envían al horno de fuego, un horno de fuego ardiente, porque no quisieron postrarse delante de esa imagen hecha por Nabucodonosor. Mis hermanos, tendremos que enfrentar las mismas pruebas que afrontaron estos 3 jóvenes hebreos para el tiempo postrero. Los que no adoren la imagen ni reciban la marca van a ser muertos, porque ahí dice que la imagen manda matar a todos los que no adoren la imagen ni al anticristo. Por esos tiempos surge Abraham, edificador de altares, y nos da a conocer al verdadero Dios, al creador, porque ya todo estaba sumergido en la idolatría y en la falsa adoración. Pero llega Abraham, edificador de altares, que ya fue una predicación que yo traje hace algún tiempo acá. Abraham, edificador de altares,
y Abraham edificó 5 altares. El último altar que edifica Abraham fue el altar de Moriah, una rendición total a Dios donde ofrece a su hijo Isaac para sacrificarlo. Porque eso es adoración, es rendición a Dios, rendición total a Dios. Esa es la verdadera adoración. Llegó Abraham y entonces edifica altares. Génesis capítulo 12 del 1 al 2. Pero a Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham era un caldeo entre los caldeos de Ur. Por esta razón Dios le dice: vete de Ur de los caldeos. Era la tierra de Nimrod. Es más, Abraham era de ese tiempo, era contemporáneo. Y dicen algunos que Nimrod hasta persiguió a Abraham. No sé si será cierto. Porque su padre Taré era politeísta e idólatra, ya les había comentado. Con Abraham se inicia nuevamente la verdadera adoración a Dios único y creador, ya que el mundo entero estaba igual que hoy bajo el maligno, perdidos en la idolatría. Pero mire, Abraham, que nos da a conocer al verdadero Padre en el Antiguo Testamento, Jesucristo en el Nuevo Testamento nos da a conocer al Padre. Está en Juan capítulo 17 versículo 26. Yo te he dado a conocer y te volveré a dar a conocer nuevamente. Es Jesucristo que nos da a conocer al Padre, igual que Abraham nos dio a conocer al Padre, y desde ahí vuelve a restaurarse entonces la verdadera adoración. Porque es que nosotros tenemos que conocer para poder adorar. Aquí vuelvo y les repito que Jesucristo le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Abraham era un caldeo bueno. Su padre Taré era politeísta. Con Abraham se inicia nuevamente la verdadera adoración al único Dios verdadero, al Dios creador. Luego viene el pueblo hebreo, los israelitas, y entran en mucha idolatría. Este pueblo sí fue idólatra, pero la cosa más tremenda que uno dice: no, es que es increíble cómo este pueblo tan idólatra. Cuando Israel, el pueblo de Dios, estuvo en esclavitud en Egipto, aprendió mucha idolatría y mucha falsa adoración en Egipto. Génesis 32, 2 al 5. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos, porque cuando ellos salen de Egipto, ellos cruzan el Mar Rojo y van hacia el monte Sinaí. Abraham, Moisés sube y hace un ayuno de 40 días. Y como Moisés tardaba, entonces este pueblo le dice a Aarón, sumo sacerdote: haznos dioses para que los adoremos. ¿Ah? Y miren lo que dice aquí: y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro, en Génesis 32, 2 al 5, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Es decir, aún los hijos tenían aretas también. Las aretas es un símbolo de la esclavitud. Los esclavos, los amos los marcaban, les colocaban una candonga, una areta como parte de pertenencia, pero eso es un símbolo de esclavitud. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él las tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Ah? Qué tan tremendo, ¿cierto? Estos son tus dioses. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. Aarón también, sumo sacerdote y con estas cosas. Primero les hace un becerro de oro para que lo adore. Luego edifica un altar. Dice el versículo 5: edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Estaba tan engañado que pensaba que esos becerros que hizo, que es una representación de Jehová. Que tan tremendo, ¿cierto? Hermanos, yo digo algo. La gente ahora en Apocalipsis nos dice que el único digno de abrir el libro, de desatar los sellos,
fue el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado que venció. Ahora, como la gente tiene, porque yo lo digo porque yo fui una vez a una iglesia donde había una cantidad de imágenes. Estaba un águila que representaba es que el profeta. Estaba el león y hacían un león y lo pintaban de dorado, como de oro, y decían que ese era el león de la tribu de Judá. Pusieron una paloma y dijeron que esa es la representación del Espíritu Santo. Yo digo, pero que esta idolatría, hombre, la gente en qué cae. La gente, ¿por qué es así? Yo me acuerdo que empezaron a eso cuando esa película yo no me acuerdo de donde es el león y eso empezaron a sacar leones por todas partes. No, las crónicas de Narnia. Y eso eran leones por todas partes. Yo, pero es que la gente, ¿sabe qué va a ocurrir ahora? Van a hacer, porque yo ya he visto por ahí imágenes, van a hacer un león con la bandera de Israel y lo van a adorar porque dice que el león de la tribu de Judá va a vencer. Ponga mira, cuidado que en Estico sacan eso, sacan a un león vestido con la bandera de Israel y van a adorar a ese león. Es que la gente le falta discernimiento. Es que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos sacrificaron unos corderos allá y esa fue la última plaga que hubo. La última plaga es que todos los primogénitos morían, pero donde vieran la marca de esos corderos sacrificados, la muerte pasaba de largo. La muerte, imagínense. Dios mandó la muerte para que acabaran con todo eso, pero al pueblo de Israel no les tocó, porque allí habían las marcas de los corderos. Pero ¿sabe qué? Que se me olvidó. No mentiras. No, y entonces, mire, entonces ellos hicieron un becerro porque eran representación de esos corderos sacrificados en Egipto. Hicieron un becerro porque era la representación de esos corderos sacrificados. Y dijeron, estos son tus dioses que te sacaron que ocurrió el éxodo ahí. La gente le falta, es que, mire, es que Dios no es algo material, ni Dios es una figura hecha por manos humanas, como que se necesitará de alguien algo. Eso lo dice el mismo Esteban en ese panorama. Es que ustedes hacen dioses con sus manos, como que Dios necesitará de ustedes algo. Dios no es ese. La gente hace cosas, imágenes, hacen cosas y empiezan a adorarlas. Y Dios no necesita de eso, porque Dios no es ni imagen, ni Dios es nada material. Dios es espíritu. La gente necesita es tener discernimiento y entender las cosas. Entonces, en vista de todo esto, mis hermanos, ¿sabe qué hizo Dios? Dios envía juicio sobre Egipto y el faraón. Éxodo 12:12, la segunda parte. Dios por medio de Moisés ejecutó juicios en todos los dioses de Egipto. Egipto tenía dioses por todo. El río Nilo era un dios para ellos. Y todo eran dioses. Y Dios mandó que ese río Nilo se convirtiera en sangre. Así va a ser también en Apocalipsis. Son plagas lo que el Señor va a mandar aquí. Ya no 10 sino 7. Y el mar se convertirá en algo amargo, los ríos en sangre. Dice ahí, el sol, que es una adoración, Dios también ejecuta juicio sobre todos esos dioses paganos de la actualidad, la gente que adora al sol. El sol, allá un ángel va a derramar y ese sol ya no va a alumbrar, habrá una gran oscuridad sobre la luna también, sobre todos esos juicios que uno ve aquí en Apocalipsis. Ocurre lo mismo que Dios hizo con el pueblo, que en Egipto, con estas potestades, que dice ahí que en Éxodo 12:12, que Dios ejecutó juicios en todos los dioses de Egipto. No solamente fue como un castigo para el faraón, sino que también fueron juicios contra esos dioses de Egipto. Y en el versículo 17 también, guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué las huestes de la tierra de Egipto. Dios va a anular
todas esas idolatrías, va a cancelar todo eso. En Éxodo 20 Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, y les da un decálogo. En Éxodo 22 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrá dioses ajenos delante de mí. No hagan dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Arriba en el cielo, en el segundo cielo, me imagino, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y fue un decálogo que la iglesia tradicional, ese primer mandamiento del decálogo, lo quitan de ahí, lo cancelan, y el último lo dividen en dos para que sigan siendo 10. No codiciarás los bienes ajenos, uno, y el otro, que es igual pero ellos lo dividen: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Lo dividen en dos y anulan porque ellos no les conviene. Por eso van a cambiar la Biblia, ya la están cambiando, porque ese anticristo invalidará la ley de Dios, ¿sabe? Y la van a cambiar porque esto no le conviene. Ellos hacen imágenes y las adoran, pero la palabra uno les dice: mire lo que Dios manda: no te hará dioses ajenos delante de mí, no harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas. ¿Ah? ¿Sí? Es tan tremendo todo esto. A ellos no les conviene eso, por eso prohíben leer la Biblia, pero ahora lo que van a hacer es que la van a destruir y van a obligar a que lean la nueva Biblia, una Biblia que ellos están sacando. Pero el pueblo de Israel sigue en la idolatría, y Dios les habla en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no son muchos dioses. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Josué sucede a Moisés y manda al pueblo a destruir los dioses paganos. Y aquí, para que lo anoten ahí, porque el tiempo se me está acabando ya, Josué 24, 2 al 3, para que lo lean. Lean Josué 24, 8. Lean Josué 24, 11. Josué 24 del 14 al 17 y Josué 24 del 23 al 24. Yo no sé si alcanzaban a copiar ahí. Josué 24 del 2 al 3. Josué, todos son del mismo capítulo. Entonces Josué 24 del 2 al 3. Luego lean al versículo 8. Todos son del mismo capítulo 24. Luego lean el versículo 11. Luego lean el versículo 14 al 17. Y por último lean el versículo 23 y 24, para que ustedes se queden sorprendidos como este pueblo idólatra. Y concluye Josué diciendo: yo no sé si ustedes van a servir a Jehová, al verdadero Dios, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es una idolatría muy tremenda. Luego llegan los jueces después de Josué y siguen con esa idolatría. Y cuando llega un juez, ellos, como castigo por la idolatría, entonces Dios los manda para que un pueblo los esclavice, y claman al Señor. El Señor les manda a un juez, que fueron en total 7. Y cuando el juez muere, vuelven otra vez y caen en la idolatría, y otra vez entran en esclavitud y vuelven a clamar a Dios, y Dios les manda a otro juez. Y eso es una idolatría, la cosa más tremenda. Después llega Salomón. Tremendo. Después llega Salomón, y Salomón apostata. Hizo un templo en Jerusalén, y resulta de que para Dios, y resulta de que apostata porque las mujeres le desviaron su corazón, y terminó Salomón edificando altares a los Baales, a los amonitas, a Moloc en los lugares altos, a Quemos, que era el dios de los moabitas.
Bueno, y él empieza a hacer Astoret. Y eso empieza a construir. Y todos los reyes, muchos hicieron lo bueno y otros hicieron lo malo. Llegó Acab, un fracaso total. Y él promovió la idolatría y la adoración a Baal. Ahí está en Segundo de Reyes 12, del 1 al 3. Acab, esposo de Jezabel. Jezabel tenía 400 profetas de Acera o Astoret para que la adoraran, lo que hoy se llama María, esa adoración mariana, esa falsa esa adoración, esa idolatría a María, llamada la Madre de Dios, a la que se le quema incienso, a la Reina del Cielo que nos dice Jeremías. Una idolatría, la cosa más tremenda. Eso lo promovía Jezabel. Acá promovía a Baal, y llevó a ese pueblo a que se confundieran tanto y adoraran tanto a Baal, que como les dije ahora, le tocó a Elías venir y aclarar, porque ellos claudicaban entre dos pensamientos, porque ellos no sabían si verdaderamente era Baal o Jehová de los ejércitos el verdadero Dios. Y la gente claudica entre pensamientos. Eso es muy tremendo. Bueno, y ya después viene ahí sí, lo que le mandé al pastor, que es la adoración, todo lo que es Apocalipsis, esa adoración verdadera. Apocalipsis 4 empieza con la adoración celestial. Nos habla mucho acerca del trono, y ese trono tiene que ver con la adoración, Dios sentado en el trono. Habían 24 ancianos y 4 seres vivientes. Los seres vivientes lo adoraban diciéndole santo, 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 y empiezan a adorarlo. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, toman sus coronas y las deposita a los pies del que está sentado en el trono, y le dice: estas credenciales, estas coronas te corresponden es a ti. Esa es la verdadera adoración, postrarse uno delante de Dios y reconocer que Él tiene toda la majestuosidad. Esa es la verdadera adoración, mis hermanos. Esa es la verdadera. Mis hermanos, si quieren leer más, la alabanza está en Apocalipsis 19, la adoración está en Apocalipsis 4, y la alabanza está en Apocalipsis 19, donde se le aclama al Señor, aleluya, gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios santo, Dios, tú eres tan especial, oh Dios. Padre, gracias por la iglesia, gracias por enseñarnos tu palabra. La verdad es que quisiéramos continuar hablando, Señor, y conociendo más. Queremos adorarte, queremos ser verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, porque muchas veces adoramos con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de ti, Señor amado. Queremos es adorarte, Señor, con todo nuestro ser. Queremos rendir nuestra vida delante de ti, Señor. Esa es la ofrenda, Señor, que te damos, ofrendando nuestra vida a ti, Señor amado. Muchas gracias por la iglesia, gracias Espíritu Santo por bendecirnos. Señor, llévanos en bendición a nuestros hogares. Que no adoremos riquezas, porque tu palabra dice que no podemos adorar a los señores, a Dios y a las riquezas. Es una representación de Baal. Las riquezas, la comida, adoración a Baal, a la comida. El pueblo se sentó a comer y a beber y a jugar y a fornicar, dice tu palabra, cuando hicieron el becerro. Muchas gracias, Dios bueno. A ti te alabamos y te exaltamos y te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor amado, porque tú te la mereces. En Cristo Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos.